Buenos días. ¿Todos me escuchan bien? ¿Atrás? ¿Bien? Listo. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido en esta hora que abras nuestro entendimiento, Señor, que dispongas nuestros corazones para recibir la palabra del día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu consuelo, por tu paz, en el nombre de Jesús. Okay. Bueno, mis amados, me encanta ver esta iglesia llena. Bienvenida, mi bonita. ¿Cómo están? Don Marino, el cumpleañero. ¿Cómo le fue? Ok. Bueno, mis amados, la prédica del día de hoy se llama Jesús es suficiente. ¿Sí? He estado meditando durante un buen tiempo lo que el Señor trae el día de hoy para ustedes. ¿Sí? Y para esto tengo que remontarme a mi época secular. ¿Sí? Porque a raíz de lo que viví en lo secular, una buena parte vino conmigo a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, en el transitar del mundo, normalmente lo que buscaba en el mundo era llenar ciertos vacíos, tener un número de alegrías que hoy amanecía, digamos, recuerdo que llegaba borracho a la casa el sábado, el domingo obligatoriamente había culto, entonces me tocaba culto en Guayabao. ¿Sí? Y pues era complejo porque mis papás sí o sí me obligaban a venir al culto. Y no solo eso, pretendían que yo sirviera en la iglesia. Entonces muchas veces esperaban que yo tocara un instrumento, que lo hacía realmente con mucha pena, porque pues sabía mis andanzas, ¿sí? Pero había una obligación con mis padres, no con Dios. Entonces, en esa obligación con mis padres, yo cumplía. Entonces un día, yo tomé una decisión. Y dije, Señor, yo quiero ser diferente, porque me cansé de tener máscaras. De tener una máscara en la casa, una máscara en la universidad, una máscara en la iglesia, y yo quería ser genuino, o sea, tener una sola identidad y no varias. Entonces, a mis 19 años, el Señor me llevó a Bogotá. Para los que no conocen la historia, que de pronto están en las redes escuchando, hubo un congreso, y en este congreso yo conocí realmente a Dios a través del gozo. De una manera inexplicable, de una manera realmente loca, en donde el Señor tumbó mis argumentos y me llevó a conocerlo desde una óptica que no iba conmigo, que era contraria a mi ser, a mi forma de ser. ¿Sí? Entonces, conozco a Dios a mis 19 años, a nivel personal, no contado, no lo que me contaron mis papás, no lo que me predicaban, no lo que escuché en la escuela bíblica, nada de eso, fue algo personal. Y muchos de nosotros, o algunos, han llegado al Señor porque alguien se los contó, ¿sí? Y en medio de ese escuchar, dicen, ok, yo quiero ir a ver qué más pasa conmigo, porque pues necesito ayuda, ¿sí? Hay un vacío que yo necesito llenar. Entonces, en ese vacío que yo necesitaba llenar, encontré al Señor. Pero me pasó algo. Y es que en medio de mi caminar, durante mis primeros años, después de conocer al Señor, seguía visitando el mundo, de vez en cuando. ¿A cuánto les ha pasado? Y entonces, pues hay amigos que están en el mundo, pues no hace parte del mundo, ¿sí? Y comparte con los del mundo y pues en ciertas ocasiones actúa como el mundo, habiendo conocido ya al Señor, habiendo recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces a mí eso me empezó a taladrar y llevo muy buen tiempo meditando en este tema, porque es que realmente muchos de nosotros seguimos teniendo cosas del mundo estando en el Espíritu. Entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué Jesús no es suficiente?
Porque si Jesús fuera suficiente, no tendría que militar nuevamente en las cosas del mundo. Porque si estoy visitando el mundo es porque hay cosas que todavía me hacen falta que quiero llenar. Entonces eso me lleva a una conclusión. Estamos viviendo en algunas ocasiones en el alma y no en el espíritu. Constanza dijo algo ahorita, es que no podemos vivir a Cristo en la carne. No podemos vivirlo en la carne. Entonces, vamos a hacer un paralelo. En este caso, el paralelo va a ser mi vida personal. Cada uno haga su paralelo personal y vamos a compararnos con el pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, haciendo esta comparación, vi que el pueblo de Israel, a pesar de estar libre, seguía considerando el bienestar de Egipto. A pesar de estar libre, seguía anhelando lo que Egipto le ofrecía. Y nosotros muchas veces en la iglesia hemos juzgado a Israel por cómo se comportaba en el desierto, viendo todas las maravillas que Dios hacía. ¿Cuántos de ustedes me han dicho, uy, no, pero es que esta gente sí es muy obstinada? ¿No lo han pensado? Que les abrió el mar rojo, una nube, una columna de fuego, hundió a todo el ejército ahí en el mar, les mandaba maná, codornices, y seguían anhelando Egipto. Y entonces yo me puse a meditar en esto, mi vida personal, y yo decía, todos los milagros que has hecho en mi vida, veo a mi familia, veo a mi esposa, veo la bendición con que me has cubierto, veo cómo me has guardado, y aún así, a veces milito en lo que vivía. Y a veces lo decimos de una forma muy coloquial, por ejemplo, a veces el vecino pone una salsita muy interesante, y no, uy, ¿no les ha pasado? Pues yo dije, bueno, ok, soy yo. Listo, entonces en ese orden de ideas, vamos a ver un poco sobre la situación que pasaba en el desierto. ¿Listo? Vamos a hacer un buen estudio bíblico el día de hoy. Saquen sus Biblias y vamos a Éxodo capítulo 15 o sus celulares, versículo 22. Éxodo 15, 22. Miren la transición de lo que está pasando aquí en esta porción de la palabra. Éxodo 15, 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Entonces llegaron allí a otro lugar y acamparon junto a las aguas. Entonces, este primer suceso fue: empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés era el representante de Dios, ¿sí? Incluso vimos un caso donde la hermana de Moisés y Aarón murmuraron contra él, y Dios se encendió en ira por murmurar contra Moisés. Entonces vemos que Moisés tenía un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Listo? Vamos a avanzar al siguiente capítulo, 16. Partió luego de Elim toda la congregación de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Entonces allí el Señor les da. Entonces miren el balance. Salieron del Mar Rojo. A los 3 días, murmuración. Salieron de murmurar y de tomar agua dulce. Avanzaron unos días, murmuración, porque ahora tenían hambre. ¿Listo? Vamos al siguiente capítulo. Lo tenés escrito ahí cerquita. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y bueno, golpea la vara. ¿Listo? Y brota agua del peño. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, vemos que efectivamente, ¿qué más allá? Vemos en ese orden de ideas, mis amados, que el pueblo constantemente murmuraba contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántos de ustedes se han visto reflejados con esta situación? En la que Dios les acaba de hacer un milagro económico y al momentico, a los 15 días, al mes, está otra vez preocupado por lo que todavía no ha llegado. Y es algo constante, o sea, es algo que es, perdónenme la expresión, pero es absurdo, que el Señor nos provee hoy y mañana otra vez estamos preocupados por lo mismo. Y aquí estamos viendo, Dios les dio agua, de aguas amargas las endulzó. Y al poco tiempo, otra vez la misma queja, pero esta vez con una escala mayor. Porque Moisés se sintió tan apretado por el pueblo que creyó que lo iban a apedrear. Entonces imaginen la forma en cómo estaban pidiendo las cosas. ¿Listo? Vamos a avanzar otro poquito. Esta vez sí, al capítulo 32 del versículo 1. Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le hayan acontecido. Miren todo lo que hemos avanzado. Salieron del Mar Rojo, murmuraron. Pasaron al desierto, murmuraron. Pasaron a otra parte del desierto, murmuraron. Y unos capitulitos después están pidiendo otro Dios. Porque es que el que le puso el Señor para que los guiara, como que murió. Y aquí esto nos deja una enseñanza, mis amados. Y es una enseñanza muy importante que yo quiero que ustedes tengan el día de hoy. ¿Dónde estaban los ojos del pueblo de Israel puestos? ¿En Dios o en Moisés? ¿Y cuántos de nosotros ponemos los ojos en los pastores y no en Dios? ¿Cuántos de nosotros esperamos que el pastor sea el que nos traiga el alimento, el que busque la palabra, el que vaya a Dios y nos traiga el sustento, el que todos los domingos venga y nos dé algo para alimentarnos? Y si el pastor falta, ¿qué pasa con ustedes? Y eso es algo muy importante, mis amados, porque es que ahora estaba hablando Ucrania, de que en cualquier momento también nos puede pasar. Y entonces si nos pasa, ¿a quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a recurrir? Porque es que aquí la palabra dice: haznos dioses para que vayan delante de nosotros. El Señor rompió el velo para que nosotros pudiésemos tener intimidad con Él. El problema es que no buscamos intimidad realmente con Él. Pero eso vamos adelante. Vamos a Levíticos capítulo 10. Versículos del 1 al 3.
Y aquí pasa algo más tenaz. Los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño o incienso extraño, ¿sí? Dice que cada uno tomó su incensario y puso en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y aquí viene desobediencia, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Parte también de nuestra propia prudencia. Miren, algo que vuelvo a mi vida personal. Muchas veces yo he tomado decisiones basadas en mi propia prudencia. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Usted llega y dice, bueno, señor, yo quiero hacer eso. Por ejemplo, me pasó con un carro. Tenía un muy buen carro, me gustaba, tenía buen pique, todas las características que me gustan. Y entonces me ofrecieron otro carro. Yo hice cálculos mentales, que este es un carrazo mejor, pues, hagámosle. Vendí el carro, lo vendí en 2 días. Y dije, no, Dios está en esto. Porque es que si no, no lo hubiera vendido tan rápido. Compré otro carro. Y al cabo de unos meses, ¿qué pasó? Me empecé a sentir que me estaba colgando con las cuotas en las que me habían dado para comprar el otro carro. Y me tocó vender el carro. Y volví a quedar con un presupuesto igual o un poquito menor que con el que tenía inicialmente. La pregunta es, ¿Dios me mandó a vender el carro? Porque es que muchas veces usamos el nombre de Dios para confirmar nuestras decisiones. Y ni siquiera Dios nos ha hablado. A veces tomamos una decisión, tomamos la iniciativa y decimos, Señor, si tú estás en esto, abre la cuenta. Y si no, si tú la quieres, porque no era tuya. Fácil, 50-50. Y resulta que la cosa pasa, no va mal. Señor, ¿dónde estabas? Si tú diste el aval, invertí un dinero también en una vaina que aparentemente era muy buena. Y mi mentalidad fue, con esto el Señor nos va a bendecir. Y ¡pum! Resultó siendo una pirámide gigante esa vaina. Y perdí plata. Y el sustento era, este era un medio para Dios bendecir. Y les estoy hablando como hombre, o sea, no como pastor, como hombre, o sea, tomé decisiones basadas en mi propia prudencia. Y a veces Dios espera que nosotros simplemente esperemos. Un día yo le decía a mi papá, bueno, papá, pero el pastor otro, mi papá, le digo, bueno, papá, ¿vos qué opinas? Que yo le digo al Señor que quiero tomar una decisión y Dios no me responde. Y yo le pregunto y me queda callado, entonces ¿qué hago? No hago nada. Yo voy haciendo y si no es, pues el Señor cierra. Mi papá Henry me dice, mijo, si Dios no dice nada, espere. Y yo no soy bueno para esperar. ¿Por qué? Porque me dijo, sí, que la gente se mueva, que vayan a la velocidad que yo voy. ¿Les pago o no les pago? Entonces, pues como el Señor no va a la velocidad que yo voy, pues Señor, espérame vos. Me va mal y entonces luego, ¿con qué cara? ¿Con qué cara le reclamo? ¿Sí? Entonces, vamos viendo que el pueblo experimentó mucha maldad en el desierto, viendo vivencialmente que Dios les hacía milagros y aún así seguían pecando contra Dios, murmurando contra Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos y su corazón no estaban con Dios. Les voy a dar las citas para que las estudien en su casita. Números 11, del 1 al 3, para los que están tomando apuntes, para poder continuar con la palabra. ¿Listo? Números 11, del 1 al 3, números 14, del 1 al 4, números 21, 4, y la última, que ya es estando en la tierra prometida, es Josué 7:7, que es que derriban las murallas de Jericó
conquistan Jericó, van a una ciudad pequeñita llamada Jai, pierden en la batalla y dicen, ojalá volviéramos. O sea, ya habían conquistado, ya habían visto el milagro tan tenaz de que solo dando vuelticas se cayera una muralla entera. Y aún así, ¡ah! Ojalá volviéramos ahí. ¿Para qué nos sacaste? Entonces podemos ver, mis amados, como nosotros en nuestra vida personal vemos grandes milagros de Dios en nuestras vidas y aún así estamos tan rico que la pasaba con mis amigos pachangueando, tan rico que era uno quedarse hasta la 1, 2 de la mañana charlando, bebiendo y escuchando musiquita, tan rico que era un roncito, whiskycito y acabar con una botellita. A mí me encantaba. O sea, y a algunos les costó ver mis transiciones espirituales con el mundo. Pastor, ¿qué quieren? Bueno, mientras no era pastor. Un whiskycito. Para mi cava personal. Y tenía una cava. Ríase, tenía una cava. ¿Por qué? Porque es que el mundo siempre está buscando llenar algo que yo no encuentro en Jesús. Entonces vuelve y juega. ¿Por qué Jesús no es suficiente? Entonces, vemos que durante el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, veían el monte humear, escuchaban la voz de Dios en los estruendos, pero ellos prefirieron que Dios tuviese comunicación exclusiva con Moisés. Porque llega un punto donde ellos le dicen, no, entiéndase usted con Dios y usted díganos lo que Dios quiere y nosotros lo hacemos, pero que Dios no tenga nada que ver con nosotros, ¿sí? Y ¿saben lo tenaz de esto, mis amados? Que después de esto es que se establece el sacerdocio levítico y en donde se destina un sacerdote para hacer las bases del pueblo con Dios. Ahora, si el pueblo decidió que fuese Moisés, quiere decir que también había una opción importante en esto, y es que Dios podría tener relación con el pueblo también. ¿La cogieron? Había una disposición de Dios para tener relación con el pueblo, pero el pueblo prefirió tener un intermediario. Y hoy en día seguimos teniendo un intermediario, seguimos buscando un intermediario. Y Dios está dispuesto, mis amados. Jesús está diciendo, yo estoy aquí. Yo quiero comunicarme contigo, yo quiero tener una relación contigo. Entonces, ¿por qué esperamos a que el pastor los domingos traiga lo que necesitamos para comer durante el resto de la semana? Entonces, yo durante años, mis amados, años, tuve mi corazón en estas dos posturas, en estas dos posiciones. Un pasito medio puesto en el mundo y el resto del cuerpo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, por un lado, no quería soltar la libertad que había obtenido con Dios. No quería sentir que retrocedía en lo que ya Dios había hecho en mi vida. Porque yo veía el trabajo que Dios había hecho en mí, cómo me estaba formando el carácter, cómo estaba rompiendo la inmadurez que había en mi vida, cómo me estaba matando la sensibilidad, cómo me estaba quitando la ira, cómo me estaba quitando el orgullo, cómo estaba matando la soberbia. Entonces yo no quería perder eso. Pero por otro lado, ay, es tan rico que no pasa en el mundo. Entonces, Cristo comenzó un proceso en mi vida, mis amados, y comenzó a trabajar poco a poco. Sigo en ese proceso de ser trabajado, no de que sigo en el mundo, sigo trabajado. Entonces, antes de volver a mi proceso y de profundizar otro poquito, vamos a ver cómo fue el proceso con los discípulos de Jesús. Porque es que ellos lo tuvieron allí, ¿sí? En carne propia. Caminaban con Él, dormían con Él, vivían con Él. Entonces vamos a ver cómo fue ese proceso. Vamos a Juan, Evangelio de Juan.
capítulo 1, versos 35 en adelante. Entonces dice, los primeros discípulos, mis amados. Bueno, aquí tenía una profundización en esto, pero voy a pasarlo por acá. Dice el 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces veamos la escena. El día anterior, Juan el Bautista, había estado bautizando y reconoció a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los que estaban alrededor lo escucharon. Al día siguiente, otra vez estaba Juan, pero con 2 discípulos, y cuando vio a Jesús pasar, se quedó mirándolo. Van en la cena. Va una persona pasando y él tiene a sus 2 discípulos y dice, he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Esta parte es muy importante, mis amados. Porque Jesús pudo haber preguntado cualquier banca. ¿Qué quieren conmigo? ¿En qué les puedo servir? Pero él dice, ¿qué buscáis? Y la pregunta de los discípulos es más importante aún. Dice, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y esto tiene que ver, mis amados, nuevamente, con la necesidad que está pidiendo hoy el Señor de habitación. Lo que preguntó Frank al principio. ¿Cómo va ese lugar secreto? ¿Cómo va esa cama? ¿Cómo va esa mesa? ¿Cómo va ese candelero? Porque el Señor cada día está llamando a su iglesia a intimidad. A intimidad. Allí es donde va a haber el aceite para los últimos tiempos. Pero si no intimamos con Dios, si seguimos esperando que nos traigan la comidita de los domingos y ya, cuando llegue el novio, va a preguntar por el aceite. El pastor va a tener. ¿Y ustedes? Porque es que esta vaina es individual. Colectiva, pero individual. Porque a mí me encantaría que todos aquí presentes nos salváramos y rico. Pero eso no depende de mí. Yo cumplo una función. Y hasta allí. ¿Ven? Miren, me ha tocado, hago paréntesis, consejerías. Yo empiezo, yo estoy disponible, llámenme, búsquenme. ¿Sí o no, Julie? Eso es abierto. Yo digo, cuando necesite. Y hay gente que llega a un punto, chao proceso. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Busco, me quedo quieto. Entonces ves que siento busque, entonces yo busco. Yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo retomamos? Y el momento donde el Señor me dice, ya, suelta. ¿Cierto? Entonces yo hablo con la persona y le digo, mira, sentí el Señor, hasta aquí te busqué. Yo creo que eso tiene que sentirse muy horrible. Pero hasta aquí te busqué. Si tú quieres cambiar, si tú quieres que yo te ayude en ese proceso, aquí estoy. Pero no esperes que te vuelva a llamar. A no ser que el Señor me muestre. Y el Señor no me vuelve a mostrar. Y en algunas ocasiones, esas personas vuelven a mí. Y es muy triste. No porque yo sienta que perdí mi tiempo, sino porque yo digo, Señor, un alma que se nos fue. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar. Ellos buscaron y le preguntaron, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Resulta que la traducción que vemos aquí, mis amados, en ese ved, es muy interesante porque en el griego dice, veréis. Y el venid en el griego era el llamado que Dios le hacía o Jesús le hacía a sus discípulos para que lo siguieran. ¿Ya? Sino que en la traducción lo acomodaron fue con esta versión, venid y ved. Y es, síganme y veréis. Y ese veréis estaba en una conjugación de que iba a hacer algo contigo. De que iba a constantemente ver cómo era morar con Cristo. Era un llamado directo de Jesús hacia ellos. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El otro discípulo, porque eran dos, era Juan, el apóstol, que normalmente durante todo el evangelio, él pasa como entre líneas sin dejarse ver. Dicen, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Miren, solo con una noche de haber pasado con Cristo, llegó a la conclusión que a muchos les costó. Encontramos al Mesías. Solo con una noche de intimidad con Dios, llegó a esta conclusión. Yo quiero que usted entienda algo. En este tiempo, decir que Jesús era el Cristo los habilitaba para ser unos hermosos pretendientes de la cruz, porque podrían llamar a sedición contra Roma. Por eso a varios que habían ya autocatalogado como Mesías los mataban. Entonces, en este orden de ideas, mis amados, con una sola noche ellos llegaron a esta conclusión. Dejaron todos sus preceptos, el pensamiento de que iba a venir un Cristo redentor, un Cristo que iba a gobernar sobre Israel. Todo eso lo vieron en un hombre humilde que pasó con ellos una noche. Continuamos, porque hay más llamados. Dice el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe también, un ratico de comunión, llegó a la misma conclusión. ¿Qué habló Moisés? Un profeta que iba a ser igual a él, que iba a llevar al pueblo al arrepentimiento, y eso lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Mis amados, luego Natanael. Y Natanael iba escéptico, pero llega y habla con el Señor y el Señor le dice, he aquí en el 47, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de una higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre él. Miren el llamado. Pero aquí hay una parte importante, mis hermanos. Muchos de nosotros hemos recibido ese llamado. En medio de nuestra inmundicia, en medio de nuestro peregrinar en el mundo, el Señor nos ha llamado. Y hemos sentido, hemos vivido una experiencia sobrenatural. Algunos han llorado sin parar, otros han visto una luz blanca que resplandece, otros han infinidad de casos de lo que han vivido a nivel personal. Yo lo experimenté con el gozo, pero seguía con el pie en el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, vemos que los discípulos de Jesús vivían las mismas circunstancias. Porque a pesar de estar con el Señor, seguían dudando. Y eso les puedo contar unos casitos. Por ejemplo, cuando estaban en el mar, Jesús estaba dormido, la vaina se puso tensa ahí en el mar, empezó a embravecerse el mar, empezaron los truenos, la tormenta, y entonces ellos, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y entonces el Señor calma las aguas y los voltea y les dice, pero te toca a ti. Incrédulos. Luego multiplica a los 5,000 en manos de los discípulos. Porque es que eso no fue que Jesús obró y entonces apareció una montaña de pan y una montaña de peces. No, eso no fue así. Dice que los partió y se los dio a los discípulos y ellos repartieron a la multitud. Entonces el milagro se hizo en las manos de los discípulos. Pero luego dudan con los 4,000. Y entonces vemos, mis amados, que aún los discípulos que caminaban con Cristo vivían la misma situación. Y miren, aquí hay algo más tenaz. Voy a adelantar.
Vamos a el camino de Maús. Lucas capítulo 24. Del 13 en adelante. Lucas 24, del 13 en adelante. Miren, aquí ya había pasado de todo. Aquí ya Jesús había hecho todos los milagros, había resucitado a Lázaro, había multiplicado la comida, había hecho todos los milagros habidos y por haber. ¿Sí? Ya había muerto. Y miren lo que pasa aquí. Es que yo leo esta conversación y digo, tan descarado. Pero es que así somos. Bien. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estaba lejos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, miren que esto es pasado, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hasta este punto usted dice, bueno, pues es normal, se murió el maestro, pues se abrieron. ¿Sí o no? Pero sigamos leyendo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ya había evidencia de que había resucitado. Y aún así se estaban viendo. Y aquí ya el Señor no se aguantó, yo creo que sintió lo que yo sentí cuando leí. Hoy sensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los regañó. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea, el mismo Jesús los volvió a evangelizar. Después de haber vivido, después de haber visto los milagros, después de haber escuchado las profecías, después de haber visto que la tumba estaba vacía, después de haber escuchado que hubo visiones de ángeles. Y nosotros, mis amados, somos así. Y esto pasa por algo importante, porque es que ya estamos encontrando el problema. ¿Listo? Lo primero es encontrar el problema. Bueno, ya descubrí, sí, tengo un pie que a veces me va para el mundo. ¿Por qué? Ahora hay que responder de por qué. ¿Listo? Entonces dice que luego que estuvieron allí, les fueron abiertos los ojos, reconocieron que era Jesús. Y entonces, levantándose en la misma hora, ya era de noche, porque ellos le habían dicho, Señor, no siga, siente con nosotros y siga hablando. Y era de noche. Pero a esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Mis amados, qué misericordia la de Jesús. Cuánto amor por ir a buscar a dos. Pregunta importante, ¿se lo merecían? Porque es que están los regalos insensatos, o sea. Y muchas veces nosotros, el Señor dice, ¿qué les pasa? No ven todo lo que he hecho por ellos, no ven los milagros y aún así siguen con el corazón en el mundo.
¿Que acaso no soy suficiente? ¿Que acaso no soy suficiente? Hay una situación, mis amados. No podemos seguir a Cristo desde el alma. Porque el principal problema del cristianismo contemporáneo es que sigue a Cristo desde el alma. Si la alabanza suena sabroso, ¡oh! Estuvo más buena. Y usted le pregunta, ¿por qué estuvo buena? No, ¿por la presencia o por la pachanga? Es una pregunta importante. Porque es que nosotros podemos confundir muy fácil la presencia del Espíritu con la felicidad del alma. Y entonces usted tira paso y eso, ayer estábamos tocando el maestro de Galilea. ¿Alma o espíritu? Entonces hemos aprendido, mis amados, a seguir a Cristo a través del alma. Entonces, si Dios me da, es bueno. Si Dios me bendice, es bueno. Si Dios me da el capricho que yo quiero, es bueno. Pero si no me lo da, es malo. Porque es que Dios, ¿cómo va a permitir que yo sufra? Porque es que Dios siempre me la pone difícil. En estos días estamos viendo el programa Antorchas con Esteban y los niños. Y era el caso de Richard Allen, un esclavo. Y entonces a través de un pastor que ellos tenían, el pastor le dice, tú vas a ser libre. Y el Señor va a tocar el corazón de tu amo para que te libere. Y entonces él dice, amén, yo lo creo, con una inocencia de niño, pues. Y él dice, yo lo creo, amén. Y entonces y a los 2 años, no, al año, el amo se convierte a Dios. Y él dice, gloria a Dios, ya se convirtió, me va a dar la libertad y tal. Entonces el amo llega y le dice, Richard, ven, es que yo no pude dormir toda la noche. Y el Señor me ha mostrado que esto de tener esclavos es malo. Entonces, yo te voy a dar tu libertad. Y el Richard, ay, sí, claro, por $2,000. Miren, $2,000 en la época de la esclavitud, un montón de plata. O sea, el tipo dijo, ¿en serio? O sea, el quedó apachurró porque, de verdad, o sea, me va a tocar trabajar unos 20 años más para poder pagar. Esa fue lo que él pensó en ese momento. Y me pasó algo igual. No que los que mis empleadores eran unos esclavistas, no. Sino que más o menos. Resulta que yo entré a hacer mis prácticas en esta empresa, me contrataron directo porque iba a manejar personal y no podía con contrato de practicante. Entonces, trabajé con ellos 1 año, les había mejorado su inventario, bueno, estaba al pelo. Y entonces llega el gerente con los recursos humanos y me empieza a llamar. Me dice, Josué, quiero que sepas que hemos visto tu labor y ha sido excelente. Pechito empezó a inflar. Entonces, como tú ya te vas a graduar y como hemos visto tu excelente trabajo, te vamos a contratar por la empresa. Pechito sin más. Entonces me dice, tú te estás ganando en este momento 850,000 pesos y tienes un bono de 40,000 pesos. Nosotros te vamos a contratar por 900,000 pesos. Entonces yo era haciendo cálculo y yo, no se han visto ese meme que la persona que hace y van a pagar los números por detrás. Me subieron 10,000 pesos. Y entonces ellos vieron mi expresión, pues yo soy pésimo para disimular con la cara. Y yo me quedé así como, ¿de verdad? ¿Sí? No, pero entiende, o sea, eso va a entrar a tus vacaciones, a tu declaración, a tu pensión, a tus cesantías, es muy bueno. Y yo, ok, gracias. Y intenté hacer la mueca que pude, les di la mano y bajé indignado. No tenía otra palabra, indignado. O sea, yo estaba que bajaba, era hacer la carta de renuncia. Entonces me encierro, pues, nosotros la bodega era en la parte de abajo, me metí en un cuartico oscuro donde era el vestido. Yo estaba indignado, o sea, pero es que no podía trabajar de la indignación que tenía. Y entonces me arrima uno de
de mis auxiliares y me dice, yo, jefe, ¿qué le pasó? Y yo, no, cuente, entonces le conté. Y me queda mirando y me dice, bueno, pero gracias a Dios hay trabajo. Entonces me dio risa, de la indignación al gozo. Y 6 meses más me tuvo el Señor en esta empresa. Así es Dios, amados. Él empieza a trabajar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo Él nos busca, aunque no lo merezcamos. Cómo Él, a pesar de que volvemos y pecamos en lo mismo, vuelve y nos busca. Vuelve y envía su espíritu. Hey, eso no es correcto, eso no está bien. Y tenemos a veces la osadía de obstinarnos en nuestra maldad. Hasta que el Señor vuelve y taladra, el Señor ya perdí, listo, te dejo ganar, perdón. Porque ya está, el Señor nos lleva a pedir perdón y a veces no queremos pedir perdón, sabiendo nuestra maldad. Vamos a Hebreos 3:15. Y ahí nos devolvemos un poco. Hebreos 3:15. Dice 14. Una vez más, un poquito más atrás. Desde el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hoy es el día, mis amados, de ponernos. ¿Por qué no hemos podido entender lo celestial? La respuesta siempre estuvo frente a nuestros ojos, mis amigos. En Juan capítulo 3, la charla con Nicodemo. Dice, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Me meto en el vientre de mi madre? Le dice, no, usted no ha entendido. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el cristianismo lo ha entendido desde la carne, desde el alma, y no desde el espíritu. Constanza lo dijo ahora clarito. Es en el espíritu que podemos entender a Cristo. Es en el espíritu que nacemos de nuevo. Es en el espíritu que nuestra alma es transformada. Es en el espíritu que yo comienzo un nuevo caminar con Cristo. Es en el espíritu que soy un nuevo hombre. Imposible en el alma. Entonces, mientras yo no muera al alma, mientras yo no muera a los deseos de mi carne, mientras yo no muera a las pasiones que mi carne quiere, no voy a poder nacer de nuevo. Por eso hay tanto cristiano que lleva años en el evangelio y no ha cambiado un pelo. Y usted dice, ¿dónde está el fruto de esa persona? Como el caso que les contó mi padre en una prédica. Un hombre con su esposa, hace 20 años consejería, luego a los 20 años se los encuentra, los mismos problemas. 20 años. Porque no han entendido el evangelio en el espíritu. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo muero a esa vaina? ¿Cómo puedo cambiar? En la presencia, en la intimidad. No hay otra manera. Y usted puede ir a terapia, puede ir a reuniones de pareja, puede ir a, qué sé yo, psicólogo, psiquiatra, a lo que quiera. Pero si usted no tiene intimidad con Dios, pasa nada. No pasa nada. Entonces, el día de hoy, mis amados, Dios les está hablando claramente a la iglesia y me está hablando claramente a mí. Sin presencia, no hay nada. ¿Qué hicieron los apóstoles después de que subió Cristo? Hechos capítulo 1:4. Y perseveran todos unánimes en la oración. No pescando, como le llegó a pasar a Pedrito. Unánimes en la oración.
y estando unánimes en la oración, fue derramado el Espíritu Santo. Porque en la intimidad es donde nosotros recibimos esa llenura del Espíritu y tenemos para dar a otros. Porque luego Pedro se levanta y se convierte en 3.000. Pero si la iglesia no persevera en la búsqueda del Señor, va a seguir con un piecito atrás en el mundo y un piecito y en la iglesia, y no pasa. Necesitamos ser más radicales, amados. Hoy más que nunca necesitamos ser más radicales. Miren, me escuché un testimonio ayer, perdiendo tiempo en Instagram. Y resulta que en ese momento llega un hombre y lo están entrevistando, y entonces él dice, pues contándole al entrevistado, imagínate que estaba con un amigo sentado en un restaurante de Los Ángeles y vimos a unos 4 jóvenes sentados en otra mesa con sus Biblias sobre la mesa. Y nos llamó la atención porque nunca habíamos visto una Biblia en Los Ángeles. Entonces el tipo se les arrima, ¿de qué están hablando? Entonces como que cuéntenos a ver cuál es un carreta, porque esa era la intención de ellos, ¿no? O por perder tiempo. Y estos muchachos le compartieron de Cristo y lo invitaron a la iglesia. El tipo dice, y en la iglesia fue donde pasó la vaina. Recibí una llenura de Cristo donde me fue revelado. Cristo murió por mí. La Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia está la verdad. Y hasta el día de hoy, pues yo que era gay, ya no soy gay. Necesitamos, mis amados, necesitamos ser más radicales. Miren, hace poco recibí una instrucción. Estaba con un amigo con el que yo perdía tiempo, bueno, no perdía, le compartía y lo corregía y charlábamos. Entonces a veces nos sentábamos, una copita de whisky y charlábamos. Y yo le compartía en medio de esa charla y yo, no, es que por ahí no es. Llegó un momento en que el Señor me dijo, ya cumpliste, déjalo ir, ya cumplí. Chao. Porque ese se vuelve un peso. Ya me contamino. Lo que esta persona me ofrece, ¿me edifica? No. Lo que yo intentaba darle, ¿lo recibió? Tampoco. Entonces es suficiente. Y a veces nos obstinamos en amigos que queremos y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos. Déjalo ir. Si ya durante años le compartiste y no recibió, déjalo ir. ¿Te aporta? No. Entonces es peso. Entonces te arrastra tu pie para el mundo. Entonces no más. Mis amados, este es el tiempo de que la iglesia necesita ser radical. Si la persona no recibe, miren cómo era de fuerte el tema en la iglesia cuando estaba el apóstol Pablo. Lo pillaron pecando, exhórtelo. Siguió pecando, vaya con un testigo. Vuelve a pecar, chao, mijo. Pues yo le voy a decir, uy, tan inmisericordia, suena durísimo. Pero esta era la radicalidad que había en esta iglesia. Entonces tenemos que esperar a que venga la persecución para ser radicales. Tenemos que esperar a que nos vuelva a pasar algo similar a la pandemia donde no podíamos reunirnos para ser radicales. Porque es que acuérdense cómo nos tocó pegar cintas en el piso para podernos sentar en la iglesia. Cómo tuvimos que estar sin alabanza para no hacer bulla. Y lo vivimos hace 2 años, ya se nos olvidó. Entonces, mis amados, este tiempo que el Señor está demandando es, te necesito en mi presencia. Te necesito en mi presencia. Te necesito en mi presencia. ¿Tienes tiempo para el gimnasio? ¿Tienes tiempo para Netflix? ¿Tienes tiempo para Facebook? ¿Tienes tiempo para Instagram? ¿Tienes tiempo para WhatsApp? ¿Tienes tiempo para leer la novela? ¿Tienes tiempo para ver novelas? ¿Por qué no tienes tiempo para Dios? ¿Tienes tiempo para trabajar?
¿Por qué no tienes tiempo para Dios? Miren, Israel declaró estado de guerra. Los niños no están yendo a estudiar. Los hombres no están yendo a trabajar. ¿Qué les queda? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase algo para buscar a Dios? ¿Cuántos de ustedes se han incapacitado por algo que les ha dado bien duro? 15 días, un mes. ¿Cuántos de ustedes? ¿Y cuántos de ustedes dicen, el Señor me necesitaba aquí? Ah, ¿por qué? O sea, lo digo porque me ha pasado, o sea, me fracturé la clavícula, recuerden. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que pase algo para sacar tiempo para buscar a Dios? Porque el Señor nos tiene que hacer algo, o permitir algo, perdón, permitir algo para que lo busquemos. Porque el Señor, tenemos que esperar a que endurezca el corazón de un jefe, de un hermano, de un tío, de un esposo, para que lo busquemos. Miren, si fuéramos voluntariamente al Señor, créanme que todo sería más fácil. Porque si pasa algo malo, no entendemos. Miren, volviendo a la historia del esclavo. Trabajó 3 años. En 3 años recogió los $2,000. Que el propio amo le decía, ¿cómo lograste recibir tanto en tan poco tiempo? ¿Y saben qué fue la actitud de este hombre cuando le dijeron $2,000 en la noche que estaba orando con Dios? Le dijo, Señor, tú no me la pones fácil, pero gracias porque me enseñaste a trabajar. Y nosotros queremos todo fácil, que no nos cueste. Pero Dios empieza a trabajar en nosotros para que nosotros lo busquemos. Otro caso, William Tyndale, uno de los traductores de la Biblia al inglés, perseguido, se movió para Inglaterra, para Bélgica, lo pillaron, hasta que al final murió como un mártir. No la tuvo fácil. No la tuvo fácil. Pero en todo momento, su juego era que todo el mundo pudiera leer la palabra de Dios en su idioma. Entonces, mis amados, creo que decir más es sobreadelantando. Dios te necesita en su presencia. Ustedes creen que tienen tiempo, pero nos queda poco tiempo. El hecho de que hagamos todo normal, que no pasa nada aquí en Colombia, el hecho de que hagamos todo tranquilo, que los restaurantes estén abiertos, que haya abundancia de comida, no significa que en lo espiritual todo esté bien. Entonces la pregunta es, ¿van a seguir viviendo en el alma o van a empezar a vivir en el espíritu? Porque en el espíritu es cuando viene verdaderamente la regeneración. En el espíritu es donde viene nuestro cambio genuino con Dios. En el espíritu es que yo puedo predicar a otros con autoridad. En el espíritu es que yo puedo ser testimonio para mi familia. En el espíritu, no en la carne. Y es lo que menos fortalecemos. Padre, gracias por la palabra de hoy, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, que nos busca aunque no lo merezcamos, que nos extiendes tu perdón, así fallemos repetidas veces. Hoy te pedimos perdón por vivir en el alma, Señor, por esperar a que tú nos bendigas, a que tú satisfagas nuestras necesidades, y dependiendo de eso es nuestro amor hacia ti, Señor. Hoy te pedimos perdón por no ser radicales. Hoy te pedimos perdón por anhelar el mundo, así como el pueblo anheló Egipto, Señor. Hoy te pedimos perdón por las migajas que habían en Egipto y que nosotros pretendíamos o esperábamos volver a ellas, creyendo que tú nos habías fallado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por pretender que tú trabajas para nosotros y no nosotros para ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por caminar en nuestra propia prudencia y no esperar tu dirección. Hoy te pedimos perdón, Señor, por no buscar tu presencia, por no anhelar tu palabra, Señor.
Te pedimos perdón porque hemos menospreciado tu Biblia, Señor, tu palabra. Te pedimos perdón porque muchos murieron intentando traer la palabra a nuestro propio idioma, Señor. Te pedimos perdón por el sacrificio de tu Hijo en la cruz y que no hemos apreciado. Te pedimos perdón, Señor, por los misioneros que pagaron el precio aquí en Colombia para que pudiéramos recibir el cristianismo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros corazones insensibles, por nuestra dura cerviz, Señor, porque hemos sido tardos para entender, porque hemos cerrado nuestros oídos para escuchar. Yo te pido en esta hora, Señor, como dice tu palabra en Ezequiel, que cambien nuestros corazones por corazones de carne. Te pido en esta hora, Señor, que avives en nosotros ese anhelo por leer tu palabra, que avives en nosotros ese anhelo por predicar tu nombre, que avives en nosotros, Señor, esa necesidad de dar a otros de lo que tú nos has dado, Señor. Pero ante todo te pido que traigas comprensión, que el velo sea quitado para que te podamos conocer, Señor, para que podamos experimentarte en el espíritu y en verdad, Señor, porque tú buscas estos adoradores, que seamos en espíritu y en verdad, no en la carne, no en el alma, Señor. En esta hora, Padre Celestial, rendimos nuestra carne delante de ti. Te entregamos nuestra alma, Señor, nuestras emociones, para que vivamos es conforme al Espíritu, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.